El tren se anunciaba con un pitazo cuando venía llegando y cuando iba saliendo de Osorno. Y cuando estaba de norte, de sur, escuchábamos el pitazo. En mi domicilio lo escuchábamos claramente porque vivíamos solo a 6 cuadras de aquí de la estación. Bueno, siempre ha sido algo especial y va a seguir siendo, yo creo, por la nostalgia, ahora en el presente. Y en su tiempo fue muy característico, de que era un transporte tradicional. Ya. Todos nuestros abuelos, todos habían viajado en el ferrocarril, desde que se inició el ferrocarril. Lo recuerdo con mucha nostalgia. Era algo que yo creo que no se va a volver a repetir ya a esta altura de la vida. Ningún medio de transporte creo que lo va a reemplazar. Pero lo más antiguo que vivimos, que tuve la oportunidad de conocerlo en su época de apogeo, no lo vamos a olvidar nunca. ¿Se siente afortunado por...? Por supuesto, sí, porque fue una época bonita, tenía mucha poesía, viajar en tren, sentido nostálgico, porque usted veía campos, veía lo que no veía habitualmente. El paisaje. Porque la ciudad era relativamente chica, claro. Mi padre fue toda su vida ferroviario. En el año 1953 fue trasladado a Río Bueno y trabajó en ferrocarriles en el sector que se llama Crucero, que ahí llegaba ferrocarriles, también llegaba un tren. Y llegamos a Osorno en el año 1955. Precisamente muy cerca de ahí de la actual estación nueva, que es la calle 5 de Abril. Y estábamos siempre vinculados porque él toda su vida trabajó en ferrocarriles, él era topógrafo, tuvo que ver mucho con el desarrollo de los pasos bajo y sobre nivel entre Temuco y Puerto Montt. Por lo tanto, nuestro vínculo con ferrocarriles es muy fuerte. Tengo recuerdos muy lindos de aquella época. Bueno, el vínculo no solamente era con los trenes, había un vínculo muy importante con la gente, con el resto de los funcionarios de ferrocarriles, ya sean, digamos, empleados, ciertos inspectores, como mi papá, y otro, había un inspector de obras, inspector vía, que era mi papá, sino que con toda la gente que eran la gente que le llamaban, que hoy día yo encuentro tan como fuerte, que le decían matasapo. Nosotros nos vinculamos con todos los chiquillos del barrio, jugábamos a la pelota, nos ensuciábamos, qué sé yo. Así que ahí hay un vínculo muy fuerte con las otras familias. Para los años nuevos, por ejemplo, nos visitamos en las casas. Íbamos a la casa al lado, el vecino nos recibía, nos abría la puerta, pasen chiquillos, nos servía de todo lo que había. Éramos como familia, porque todos eran ferroviarios. Bueno, vivimos en un sector que se llama Triángulo Ferroviario. La casa nuestra era la número 8, lo recuerdo claramente. Era un sector que con las líneas formaba un triángulo, y dentro de ese triángulo estaban todas las casas de los ferroviarios. Habían obreros, empleados, qué sé yo, de todo tipo de personas que tuvieran diferentes cargos, vivíamos ahí. No había un espacio específico de que allá vivían los jefes y acá los empleados, no. Estábamos todos ahí mismos. No había una diferencia con respecto a eso. Bueno, mira, para Año Nuevo, como te decía yo, pues nosotros en Año Nuevo íbamos y visitamos a los vecinos nos recibían, iban los vecinos a la casa nuestra, también los recibíamos, qué sé yo, y eso y bueno, y bailábamos y todo eso. En aquella época las fiestas se llamaban malones. ¿Qué consistía el malón? El malón era que cada uno llegaba a la casa de la persona que ponía la casa e iba con algo. Un queque, un cuje, una bebida, una cerveza, etcétera, etcétera. Y se armaba la fiesta. Entiendo. Se armaba la fiesta. Eso.
verdad es que este lugar, la estación de ferrocarril de Osorno, en este momento a mí me produce mucha nostalgia, porque yo crecí viendo cómo funcionaba en el momento de apogeo de ferrocarril. Vi el tema de los vagones de carga, de los trenes de pasajeros, del comercio que se realizaba acá, de las veces que venía a ver a mi papá a trabajar. Entonces reúne un sinnúmero de recuerdos, de gratos recuerdos. Mi padre entró a trabajar en ferrocarriles el año 1972, que en ese entonces era cambiador. Era el que cambiaba de sentido las líneas según el tren que venía, para que no se produjeran accidentes. Entonces mi vida siempre giró en torno a ferrocarriles. Ya sea cuando mi papá llegaba y contaba lo que hacía en su trabajo, o cuando con mi mamá le íbamos a dejar el almuerzo a mi papá, a la carita donde él trabajaba. Bueno, pensándolo ahora, porque en ese entonces yo era pequeña, no le tomaba el peso a ferrocarriles, pero haciendo un análisis, una retrospectiva de la importancia de ferrocarriles acá en Osorno, era el medio de transporte principal para otras ciudades. Era económico porque estaba subvencionado en su momento por el Estado. Entonces era un punto, o sea, de encuentro y de conectividad, desde Puerto Montt hasta Santiago. Porque después empezó a disminuir el tema del ferrocarril en cuanto a los recorridos de los trenes. Ya la gente no se empezó a subir a los trenes porque ya no estaba la subvención en ese año. Entonces dejaron de usarlo como medio de transporte, y como empezó el apogeo de los buses, era más económico y la gente empezó a trasladarse ya en buses para otras ciudades. Y el recorrido de Osorno a Puerto Montt ese se cortó. Se mantuvo el de Osorno a Santiago, Santiago a Osorno. ¿Era poco viable en ese momento? Sí, totalmente. Sí, por eso que la gente lo dejó. Incluso los mismos hijos de ferroviarios, porque ya nosotros, por ejemplo, podíamos viajar gratuitamente en el expreso, no en el rápido, porque ese era otro tipo de categoría de tren. Bueno, en primer lugar habían coches de primera, de segunda y de tercera clase. Y cada uno creo que tenía su particularidad, ¿Ya? porque viajaba gente de diferente clase social. Yo viajé, me tocó en segunda clase, habían coches comedores, no era nada incluido en los pasajeros, puro pasaje pelado. Puro pasaje. Después, si usted quería servirse lo que quería, era igual que un restaurante. Y claro, y la tercera clase que también viajé, bueno, ahí uno se bajaba en la estación si quería comer algo. Cuando paraba en cierta estación había un negocito y se bajaban del tren a comprar, pero se producía un problema harto grande, que mucha gente se quedaba bajo el tren después. Ya. El tren partía y se quedaba. ¿Le pasaste algo? No, a mí no, pero a un primo mío le pasó. ¿Se quedó abajo? Sí, y dejó a su niñita arriba. Y el cómo? tren partió y él se quedó. Lo dejó el tren. Yo dije, ya cuando el tren agarraba velocidad, era peligroso subirse igual. Entonces, si ya lo veía, la persona no se hallaba capaz, mejor abandonar el intento de quedarse en tierra, ¿no? ¿Ambulante? No se conocía ese tipo. Los más ambulantes eran los que vendían revistas, porque esas eran personas que las revistas no eran nacionales, pero eran mexicanas. Habían las que compraba yo, pero habían pocas nacionales. Y las traían, las últimas ediciones llegaban primero que, por tren llegaban primero que al comercio. Porque aquí había librerías que vendían esas revistas, la librería Universo, que estaba frente a la plaza, la librería Pibonca, que era una tradicional librería. Ellos traían las revistas, pero llegaban como 15 días después. Nosotros las adquiríamos 15 días antes. ¿Y ustedes después las vendían? Las leíamos y las vendíamos. Nos salía gratis. ¿Las leían? Claro. ¿Cuál es la historia que usted más destacaría de su propia experiencia personal con el tren? El atropellamiento de una persona, Sí, de un como- funcionario de ferrocarriles, que se resbaló y se cayó a las líneas. Y a los 12 años de edad más o menos, no me he olvidado hasta la fecha, ni me voy a olvidar. Ay, ¿y ese fue acá mismo? Claro, aquí en la estación de Osorno, como el año 57, pues 56. Bueno, yo estaba frente a la persona que atropellaron, porque él le dio la partida al tren
y trató de subirse al tren, se agarró de las manillas y yo no sé si tenía las manos mojadas o qué, y se refaló y pasó para abajo para la línea. Y fue un puro clic, ¿no? Listo. Así que esa noche no pudimos ni dormir, yo creo que ninguno de los tres dormir, yo por lo menos no pude dormir. Varios días que estuve con eso. Algo que te quería comentar que antes que se me olvide era que nosotros, los hijos de ferroviarios, todos los hijos ferroviarios, teníamos pasaje gratis. 5 pasajes al año. Pero no nos ocupábamos todo porque generalmente viajábamos en el verano. Yo tengo muy buenos recuerdos de los viajes que hice con mi mamá a Santiago. Yo viajé varias veces con ella, aparte que venía mucha gente. De vuelta, sobre todo, o sea, de vuelta en realidad venían todos estos chiquillos universitarios que venían a hacer acá trabajos voluntarios, creo que se llamaban. Venían a las poblaciones de la gente más humilde a construirle o a repararle, qué sé yo, porque acá antiguamente los temporales eran, pero tremendo. Tremendo, lo que hay ahora aquí no es nada, absolutamente nada. Antes las inundaciones eran tremendas, se inundaban poblaciones enteras. Y hoy en día venían muchos chiquillos y era súper entretenido. ¿Por qué? Porque estos chiquillos venían todos con guitarra, venían cantando, cantaban toda la noche, no dormían en toda la noche, no dejaban dormir a nadie, pero era entretenido. Era súper entretenido. Ese vínculo con ferrocarriles respecto de los viajes, yo siempre lo tengo muy presente. A mí, por lo menos, es lo que más me toca, me llega de aquella época, esos viajes. ¿Cuál era tu viaje más común, más frecuente? Era en el verano, en vacaciones de verano, una que otra vez en invierno, pero íbamos a Santiago. Íbamos con mi mamá y mi hermana. Mi papá poco viajaba porque le gustaba más estar acá en la casa. Y ese viaje generalmente era de 16 horas. Pero siempre que se subía mi mamá, que parece que ella era la que se daba la suerte, se descarrilaba el tren. Y el descarrilarse era como quitar la línea y se cae el ladito. No era una cosa que provocaba un tremendo accidente, no, se descarrilaba. Es como un pequeño ramezón. ¿Ya? Es una cosa como una cosa así, tú te vas para el lado. Pero no es que tú sientes que hay un tremendo desnivel, no, es que te sacude el tren y listo. Entonces nadie se asustaba cuando pasaba eso. Y en ese rato que viajamos igual iba harta gente, entonces eran personas que yo creo que probablemente, bueno, no todas eran hijas de ferroviarios, pero eran personas que sí realmente les gustaba viajar en tren, a pesar de todos sus inconvenientes. Y eso pasaba porque ya estaban descuidando el tema de la infraestructura vial y de los mismos carros, porque eso no sucede cuando está la línea impecable, eso no debería pasar. Y lo otro que casi siempre se descarrilaba a la entrada de un túnel. Me acuerdo que una vez quedamos en el túnel Las Quinturas, quedó la mitad del carro adentro y la otra mitad afuera. Nosotros quedamos justo en la mitad de afuera donde llegaba la luz. Entonces ahí teníamos que esperar que el tren rápido pudiera llegar a cierta zona para que nos pasara a buscar. Si quedamos camino al norte, entonces el tren rápido que iba a Puerto Montt retrocedía, pescaba los carros, los llevaba a un lugar y de ahí otra máquina nos tomaba. Pero en ese proceso de espera podía pasar de un día para otro. Yo creo que casi siempre me pasó, no recuerdo haber ido en un recorrido como directo. Y lo peor de todo era que mi mamá, bueno, entre paréntesis, claro, todo para mí que era niña, pero no, yo creo que ella tenía sus precauciones, no nos dejaba bajar del tren porque la gente se bajaba a recorrer, sacaban nalca, iban a buscar agüitas, se lavaban las manos, recorrían. Y no, mi mamá, ustedes sentados aquí. Entonces, bueno, nosotros era frustrante con mi hermano, sobre todo para mí, estar ahí mirando el cerro y no poder salir de la vuelta, ni siquiera con ella. Mi mamá era muy cuidadosa. Y ya una vez que partía el tren, si nos pillaba en la noche, o incluso de aquí hasta Temuco, no sé cuánto, Chillán, donde llegamos de pronto, si nos tocaba la noche, yo iba siempre despierta. Y tú sabes que en la noche en los campos no se ve nada, pero yo iba así, en el vidrio. Y árboles, vacas, yo así toda la noche. Y ya en el día dormía. Yo siempre quería descubrir algo porque, aunque sea de noche, un paisaje no es igual a otro.
había harta convivencia, harta sociabilidad, entonces nos aprovechábamos de compartir un pollo, un ganso, un pavo, que la gente más tradicional de campo traían eso en el tren, y como eran los asientos de A2 y estaban 3 personas en cada asiento, eran 6 personas que íbamos de frente. Entonces ahí conversábamos y compartíamos, si traían algo no lo comían solo, sino que lo compartían. Bueno, lo que más rescataría serían los lindos paisajes que se ven al viajar en tren, a no estar preocupado del volante, de no estar preocupado del vehículo que lo va a adelantar, que lo antecede. Nada de eso, no había uno viajaba como un pajarito arriba del tren sin pensar en nada que podía pasar. Ya. Era 100% seguro, nunca hubo ningún problema. Se descarrilaba un carro, se quedaba, no era tanto el daño como ver un vehículo chocado, un accidente en carretera. Bueno, era maravilloso ver gente, harta gente, el entusiasmo de la gente, la difícil tránsito que tenían las estaciones, porque todos llevaban unas maletas gigantes de repente y con hartos bultos, toda la gente con bultos grandes, porque yo creo que nadie viajaba como hoy, que viaja por un rato, por un día. El que viajaba por un lapso de tiempo más o menos considerable, entonces llevaba un montón de equipaje. Yo creo que sí. Yo creo que si hoy día el tren vuelve, yo creo que viajaríamos en tren. De hecho, hemos ido con mis hermanos todos al tren del recuerdo, no sé si fue en Valdivia. Valdivia. Sí, Ujú. anduvimos en ese tren. Anduvimos yo creo que antes de la pandemia. Ya. Antes de la pandemia, y fuimos todos, todos los que pudimos ir, porque nos trae recuerdos preciosos de nuestra infancia, de nuestra juventud. Yo creo que es la mejor época de uno. Nos cambiaron la forma de ver, digamos, nos cambiaron la forma de viajar y de ver, y de la forma en que viajamos. Nos cambió totalmente. De un transporte que nos permitía pararnos, nos permitía ir al otro carro, nos permitía ir a tomar un café, nos permitía bajar en las estaciones, a un transporte que nada de eso tiene, ¿cierto? Y es un viaje recto a Santiago. No tiene ninguna paradita por aquí, ninguna paradita por acá, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no asumimos que iba a morir de la forma que sucedió. Siempre estaba la esperanza de que volviera a surgir. De hecho, el año 2007 se intentó nuevamente hacer correr el tren y tampoco funcionó. ¿Por qué no funcionó esa vez? No funcionó por el mismo tema de que no se solventaba solo. Ah, no tenían subsidio. por No, y eso. si no había subsidio, no iban a invertir. Y ya después del 2007, cuando no funcionó, ya hay uno como que empezó a darse cuenta que en definitiva el tren ya no iba a volver a ser el mismo. Incluso los trenes que están ahora, las iniciativas son buenas para las personas, están económicos, está subvencionado, pero no es lo mismo, porque yo me subí en un tren de Temuco a Pitrusquén, cuando ya empezó a recorrer un tramo más corto, fui a ver a mi hija que estudia en Temuco, pero eran como esos carros muy similares a los que están en el metro. Ah, vale. Entonces no fue el mismo sentimiento, fue como, oh, qué fome, porque yo tengo eso de que ojalá el carro antiguo, pero eso ya no va a suceder, porque los trenes ahora muchos están con el tema eléctrico, entonces tampoco sería, insisto, rentable que colocaran un tren de los antiguos, a no ser que sea un tren de la cultura, en una fecha determinada, probablemente vuelven a sacarlo, pero ya son carros nuevos. Ahora para las nuevas generaciones, los que nunca dieron tren, claro, es fascinante andar en ese tren. Pero ese no es el tren que tú... No es el tren. No es el tren. Y yo creo que ahí está donde dicen que las personas a veces, bueno, cuando llegan a más viejitas, es importante que tengan bonitos recuerdos, porque uno vive de recuerdos. Uno cuando es joven vive nomás, ya cuando es más mayor vive de los recuerdos. Claro. Y lo otro que, bueno, como los tiempos han cambiado, que socialmente ya las personas no interactúan.
Es más, si a mí me empezara a hablar una persona, yo creo que igual no voy a tener mucha ganas de conversar, porque ahora somos distintos. Ahora uno es más desconfiado. Y además que muchos de los adultos están con el celular, entonces tampoco es como que yo quiera conversar con alguien y me vaya a tomar en cuenta. Probablemente quiere estar en su momento con su TikTok, su Instagram, y va a estar siendo impertinente, no sé. Pero son varias cosas. El tema social ya no se da y, como digo, los carros en sí tampoco. Claro, paulatinamente sí, pues después ya fuimos prefiriendo los buses, por asunto de tiempo y de valor de los pasajes, la seguridad en el tiempo de viaje. Claro, estaba más asegurado con su tiempo. Por supuesto. Claro, como ya ve que todo, pucha, no, si es mejor viajar todos los comentarios que yo viajé en bus, era mejor el bus, que ya se empieza a alejar del tren. Y paulatinamente nos fuimos alejando del tren hasta que nos olvidamos nosotros mismos, los que lo usábamos, ni para trayectos cortos ya, porque si íbamos a Puerto Montt y demorábamos pucha, en tren 2 horas y media o 2 horas que haya sido, y el bus demoraba 1 hora y tanto, ya empezamos a preferir el bus. Claro. No, hubo un cambio bien considerable. Claro, ya se empezó a construir esta estación nueva, empezaron a desaparecer hoteles que habían de importancia aquí en calle Portales. Vieron hoteles muy tradicionales ahí que por mucho tiempo estuvieron ahí y después ya empezaron a cerrar sus puertas y empezó a terminarse el apogeo de calle Portales. Porque era una arteria de importancia, porque pucha, ahí trajinaba a toda la gente con sus maletas, verlas, todos movilizándose hasta la estación, en los horarios de salida del tren. El hotel El Viajero. Sí. ¿Y por dónde se encontraba ese día? Se encontraba de frente, allá hasta otra estación, frente ahí, un poquito más acá, más. Como te digo, Ferrocarriles fue el gran impulsor del transporte en el sur y es parte de la vida de uno. Sí, es imposible olvidarse del tren. O sea, para mí es imposible olvidarme del tren porque fue parte de mi vida diaria. Cuando la Nayadet, la niña que está a cargo ahí del museo, me invitó, para mí fue muy emocionante porque he sentido de que Ferrocarriles dejó muchas cosas botadas. Y cosas que se olvidaron. Imagínate que nadie sabe que ese sector donde nosotros vivimos se llama Triángulo Ferroviario. ¿Y por qué se llama Triángulo? No hay memoria de eso acá. Es súper lamentable. Eso puede haber sido una zona, si los gobiernos se hubiesen preocupado, hubiese sido una zona, un patrimonio. Yo creo que la importancia mayor de Ferrocarriles fue el puente para el desarrollo de esta zona. Y yo creo que los chicos hoy en día lo ignoran. Yo creo que la gente piensa que eso eran las vacas y la leche. Pero las vacas y la leche vinieron mucho después. Porque el desarrollo, si se desarrolló la agricultura, fue porque el tren trajo los insumos para que esa agricultura se desarrollara. Porque el tren le trajo los tractores a los agricultores. Aquí abajito había como una rueda, algo que no sé, que en el tiempo que yo venía a jugar no se usaba. Insisto, tiene que haber sido como para cuando estaba la estación vieja, cuando estaba la máquina de vapor. Entonces yo me sentaba en esa rueda y aquí había un fierro con otra rueda. Yo me sentaba y yo hacía que manejaba. Yo jugaba aquí en la micro y la garita me iba hasta en este espacio. Entonces yo aquí jugaba. La garita por ahí. Justo donde está aquí sonada aquí al final estaba la garita. Entonces cuando mi papá me tenía que cuidar, yo me sentaba aquí y jugaba en la micro. Todo el rato. Me aburría así que no se subía ningún pasajero. ¿No iba muy bien la jornada? No me iba bien. Y esto, claro, con el tiempo fue muriendo. ¿Y sabes por qué seguramente vinieron a cortar el pasto? Tiene que haber sido cuando esa niña se subió aquí. ¿Te acuerdas que te conté? La niña que lo siguieron en un grupo de hombres. Acá fue.
Bueno, yo lo que podría decirle tanto a las personas, si en alguna oportunidad podía hablar con algún político, es decirle que ojalá pudieran, los que pueden, invertir nuevamente en reavivar lo que es ferrocarriles, porque es parte de la historia de Osorno, independiente de que mucha gente ya no lo tiene como muy presente en su memoria. Decirle a las personas que el tren, lo que les mencioné adelante, es un buen punto de unión para empezar a socializar con los demás, para soltarse más y no desconfiar tanto de las personas, de cambiar experiencia, de hacer amigos, de contar memoria, en concreto de compartir. Porque tarde o temprano, uno cuando se sube a un tren, siempre hay algo que tú puedes decirle a la otra persona. Siempre puede haber una persona que necesita que tú lo escuches. Y los viajes generalmente son largos. Entonces yo le diría a las personas que se interioricen con el tren, que conversen con sus mayores, que si pueden viajar, por ejemplo, a Yanquihue, se suban al tren, que dejen de usar un poco el bus, que conozcan el museo, que visiten las estaciones, porque independiente de que no haya mucha conciencia de ferrocarriles, es parte de nuestra historia. Es parte de, al menos siquiera de 3 generaciones. Entonces yo le diría eso, que lo conozcan, que se interioricen, que valoricen lo que hizo que Osorno sea lo que es actualmente. Eso es lo que